Buenas, buenas, 7 de enero, 1:15 de la tarde. Este video corresponde a la segunda parte, ojo, la segunda parte de la entrevista que hubo en Extra Radio el día de ayer, 6. Ya se publicó o publiqué un video revisando la primera parte, que fue un poco más tranquila que esta segunda. Esta segunda se pone intensa, ¿ok? Y es el cierre justamente. Para esta segunda parte, lo que vienen hablando Miguel Guillén y doña Pilar Cisneros es sobre la posibilidad o el proyecto de doña Pilar de que una persona que aspira a la presidencia llegue a postularse sin necesidad de estar en un partido político. ¿Por qué? Porque doña Pilar maneja la tesis de que los partidos políticos están muriendo o se están desapareciendo o han perdido la confianza de la gente. Aquí algunos preguntarán, pero ¿cómo es la cosa? O sea, si al final están buscando a ver con qué partido van a las elecciones, obvio, porque ese es el vehículo, es la forma, la manera, es la mecánica en la que una persona puede aspirar a la presidencia de la República. En este momento no hay otro modelo. Justamente lo que doña Pilar propone en un proyecto de ley es eso, que la persona se pueda postular por propia cuenta, obviamente reuniendo firmas, etcétera, pero sin necesidad de tener como tal un partido político. Obviamente, don Miguel Guillén está en desacuerdo y comienzan a discutir. Entonces comienza suave y después ya se pone más intenso. Y ahí vamos a irlo revisando. Sin embargo, aquí es donde quiero hacer un comentario, ya propiamente en los términos de comunicación. Si uno va a discutir o debatir con una persona como doña Pilar Cisneros, es como estar dispuesto a andar en moto. Si uno va a andar en moto, tiene que usar casco y protección. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando uno va a debatir con una persona que tiene tantas herramientas comunicativas como doña Pilar, porque las tiene, no es, no es un tema de fanatismo o algo por el estilo. Es sencillamente que doña Pilar sabe debatir, sabe armar argumentos, escucha, arma estrategia, eh, construye una respuesta y esa respuesta es como el ajedrez. Quienes juegan ajedrez sabrán a lo que me refiero. Cuando uno mueve una pieza en el ajedrez, no piensa a ese cortísimo plazo de mover esa pieza. Piensa en que voy a mover esta porque el otro va a mover esto y yo voy a hacer este otro movimiento para que el otro haga esto y yo remato con el otro, con el tercero. Piensa tres, dos, tres, cuatro, cinco movimientos adelante. Entonces, en comunicación es muy parecido. Cuando uno tiene un debate o una discusión con alguien, uno tiene que primero escuchar muy bien, ver cuáles son los argumentos del otro, construir una estrategia y comenzar a contestar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, y esta es una consideración muy personal, ya viendo en vivo a Miguel Guillén discutiendo y debatiendo con doña Pilar, a Miguel Guillén le faltan herramientas para poder debatir y debatir específicamente con una persona de un carácter como el de doña Pilar, con argumentos que tienen el peso y la fuerza que maneja doña Pilar Cisneros. Entonces, en algún momento, Miguel Guillén recurre a algo que lo voy a mencionar después de la primera intervención, que es algo justamente lo que él criticó en el video anterior. No lo voy a spoilear, ya casi lo vamos a ver. Entonces, sí, es importante eso. Yo creo que cuando analizamos este tipo de cosas, es como una lección, es como una clase incluso. De hecho, todo lo que nosotros observamos en el diario vivir debe servir como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, vamos a ver este fragmento y pues ustedes dirán qué les parece. A ver, compartiendo. Aquí está. Bien, entonces, bueno, estaba investigando un poquito sobre don Miguel Guillén, eh, googleándolo, ¿verdad? Para ver qué aparecía por ahí. Y me encontré el artículo del Observador del año 2022 en octubre, si no me equivoco, cuando Miguel Guillén asume como secretario general del PLN. Dice que, ¿quién es el nuevo secretario general del PLN? Dice, respaldado por Oscar Arias. Y para Miguel Guillén, Oscar Arias ha sido su mentor y su guía político, ¿verdad? Este ha sido
su estandarte, digamos, o su influencia, digámoslo de esa manera. Dice rápidamente como para ubicar un poco más la figura de Miguel Guillén. Dice que fue electo el sábado como, bueno, que esto fue, ya les digo, nada más para verificar si no me equivoco. Aquí está, 23 de octubre del 2022. ¿Ok? Eh, mm, Ex secretario general del Partido de Liberación Nacional. eh, Junto al cargo del presidente son los más importantes, ¿verdad? Tuvo 59 votos. Mm, ajá. Y superando a exdiputados como Luis Gerardo Villanueva y María José Corrales. ¿Quién es él? Bueno, hace 2 años, 46, hoy tiene 48. Es la primera vez que Guillén obtiene el puesto en la dirigencia liberacionista, pero desde hace un tiempo es el representante de Oscar Arias ante el directorio político. O sea, hay un fuerte ligamen. Esto no es nada eh, malo, o sea, es sencillamente una descripción. Y él dice justamente, don Oscar ha tenido confianza en mí durante bastante tiempo, hay una relación, un intercambio de cercanía humana, somos amigos y ha habido una vinculación intelectual, ¿verdad? Dice, él ha sido un mentor, un guía político. De alguna manera podemos dibujar un poco más, pues, cuáles son las posturas de Miguel Guillén y la influencia principalmente. Cuando él dice que él es de las nuevas generaciones, pues bueno, vamos a ver de qué se alimenta la nueva generación del partido. Ahora sí, vamos a ver lo que dice Miguel Guillén primero, lo revisamos y luego vamos a la parte donde sube un poquito el tono. Si hay un Dele, don riesgo, Miguel. muchas gracias, doña Pilar y compañeros. Ujú. Vamos a ver si hay un riesgo porque no lo dice doña Pilar, pero se interpreta de sus palabras. No cree en los partidos políticos, dice los partidos políticos están muertos, ¿verdad? Y Bueno, el eso lo presidente, dicen los costarricenses, no lo digo yo, el bueno, 85%. pero como no están todos los costarricenses aquí, tengo que aludirle a usted, que es la que lo ha dicho. Entonces, Con gusto. eh, eso es un grave error, porque si vemos la historia, antes de los partidos políticos lo que existía era el caudillismo, aquellos tiempos donde se elegían los candidatos en pequeños círculos de poder, en el Club Unión y grupos oligarcas, y volver a ese esquema es retroceder en nuestra historia gravemente. Una pequeña referencia. El término caudillo, según la Real Academia, significa jefe absoluto de un ejército. No sé cuál es la interpretación y el contexto en el que lo analiza don Miguel Guillén, pero obviamente cuando uno habla de caudillo o caudillismo, que incluso eso nace después de la invasión de los españoles en América Latina específicamente, uno visualiza un término viejo, obsoleto, sumamente clásico, perjudicial, agresivo, violento, yo no sé, son un montón de concepciones inconscientes de repente que pueden surgir cuando uno escucha un término de ese tipo. Eh, Ustedes dirán si aplica o no el término caudillismo a la decisión o la voluntad de una persona de lanzarse a una candidatura presidencial sin necesariamente, sin tener necesariamente un partido político. Seguimos. Y muy seriamente. Por eso yo defiendo el sistema de partidos políticos. ¿Que han habido errores? Sí, doña Pilar alude a un montón de errores de Liberación Nacional en los que yo no fui parte, no quiero decir con esto que no represento a Liberación, siempre lo representaré con mucho orgullo y por eso he asumido, pero toda esa época de la que habla doña Pilar, toda esa época de los años 80, de la década de los 70, 80, 90, en las que ella obviamente era una profesional de la comunicación y lo vivió muy de cerca, yo no fui parte. Mi generación aboga por un restablecimiento del sistema democrático. Y en ese sentido, si tenemos la mirada permanentemente pegada hacia el pasado, no vamos a avanzar. Cuando yo le planteo a Don Miguel, doña, lo puedo interrumpir, pero no, es un que usted dijo un minutito, montón de pero para cosas. hacerle una No, doña pregunta. Pilar, es que usted es muy hábil para interrumpir y entonces hace un enredo y al final lo deja uno No, mal. no, es que lo que quería era hacerle una Pero quiero pregunta. decirle, es que Sí, los que sí. hacen las preguntas son los compañeros aquí. Y es aquí donde quiero hacer una acotación muy personal. En la primera parte de la entrevista que se analizó en el video anterior, ¿ok? Doña Pilar le dice en algún momento a Miguel Guillén que está equivocado en algo que él menciona y dice por qué. Y Miguel Guillén dijo de que había que tener respeto porque el decirle a una persona que está equivocada era una falta de respeto. Bueno, de repente para él
en una discusión decirle a otra persona, usted está equivocada por eso y por eso, es una falta de respeto. Una valoración muy personal, pero el que doña Pilar diga, le puedo hacer una pregunta, le está solicitando, y que Miguel Guillén, de manera unidireccional, le diga, no, ¿verdad? Es que usted ya habló, que usted es muy hábil, no sé qué, y después remata, le mete, eleva al cuadrado, lo que sí es una falta de respeto decirle que aquí quienes hacen las preguntas son los dos periodistas de Extra Radio. Y es ahí donde vamos a hilar un poquito más fino. No es el derecho o la libertad de la expresión poder preguntar o no es sano en un debate poder cuestionar, consultar, valga la redundancia, preguntar a otra persona sobre algo, sobre algún argumento que está desarrollando para alimentar justamente el debate. ¿Por qué cerrar la puerta de esa manera y por qué quitarle esa posibilidad, esa autoridad personal que tiene doña Pilar de hacer una pregunta y decirle, no solamente ellos pueden preguntar? ¿Eso no es acaso una falta de respeto? Pregunto yo, pregunto. Y ahí pueden comentar si para ustedes lo es o no. Por otra parte, don Miguel Guillén habla sobre las nuevas generaciones. Bueno, pues toda generación viene influenciada por una generación anterior o generaciones anteriores, que son quienes le dan ese insumo, puede ser filosófico o ideológico, para llevar a cabo las acciones en la actualidad. Miguel Guillén dice que su influencia más importante, al parecer, y el vínculo de amistad, etcétera, es con Oscar Arias. Ahí les dejo a ustedes las valoraciones de cómo fue el gobierno de Oscar Arias. Los dos gobiernos de Oscar Arias con mayor importancia o enfoque en el segundo gobierno, 2006-2010. 2006-2010, plan escudo, deuda, etcétera, ¿verdad? Entonces, pensemos un poquito en eso y cada uno es libre de sacar su conclusión. Ahora sí quería dejar claro y quiero subrayar. Si en un debate, en una discusión, yo le digo a una persona, no, usted no puede preguntar porque los que preguntan son ellos, me deja entender dos cosas. Uno, que estoy restándole autoridad y respeto y espacio respeto a esa persona, y por otro lado, de alguna manera me quiero proteger de lo que me vaya a preguntar. No sé, seguimos. Eh, lo otro es, yo le planteo a doña Pilar que hagamos un diálogo para buscar posibilidades serias, propuestas serias de reformas, y me sale con todo este enredo de que los corruptos y que los partidos, bueno, o sea, está más preocupada doña Pilar por el disenso, por la contradicción, que por la búsqueda de encuentro. Yo busco el encuentro y busco el diálogo. En ese sentido, digo, me parece que lo importante aquí es construir propuestas, no distanciarnos, y menos en un momento en el que Costa Rica necesita acuerdos de fondo e importantes. Doña Pilar. Y aquí otras anotaciones, que busca el consenso y el diálogo, pero ahorita no la dejo preguntar, pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? O sea, creo que es un tema de cortesía, más allá de cuestión política, es un tema de cortesía, de apertura al debate y a la confrontación de ideas. Pero bueno, rápidamente, dice, algunos partidos políticos están muertos, dice doña Pilar, ¿verdad? O los partidos políticos están muertos, sí, porque la hacen. No es que lo diga doña Pilar y que se desacredite por ser su opinión, porque no es su opinión. Hay una encuesta del CIEP, de la UCR, que dice el 85% de la población no cree en partidos políticos. Eso casi que los extingue. ¿O no? Todo aquello en lo que la gente no crea tiende a desaparecer. Y si la gente no cree en los partidos políticos, no es porque le dio la gana de no creer en los partidos políticos, es porque los partidos políticos comenzaron a construir, o más bien a comenzar a cavar una fosa de corrupción, desconfianza, falta de acción, mala comunicación, y ahí se fueron metiendo pasito a pasito, suave, suavecito, dice la canción. Entonces, no es una opinión de doña Pilar y no es por defender a doña Pilar, eso es un hecho. Si los partidos políticos no tienen claro que de verdad están desapareciendo porque la gente ya no cree en ellos, ya no confía en ellos,
Entonces están viviendo en una realidad paralela, en otra dimensión completamente, donde ellos en su cabeza creen somos muy importantes, somos supremamente importantes para la democracia, etcétera. Si la democracia es la capacidad de elegir y las personas eligen personas al final de cuentas. Si ese candidato o esa persona me convence con sus argumentos o con su plan por votar, de votar por ella. Entonces, ese es el punto. Luego, bueno, lo del caudillismo ya lo hablé, habla lo de su generación, ¿verdad? Sin embargo, habla mucho de lo de la generación y las generaciones actuales, yo abogo por una renovación generacional. Sin embargo, don Miguel Guillén tiene 2 años ahí en el partido, pero quiero saber si en el partido como tal todavía suenan los apellidos Arias, Figueres, Nicolás, De Santi y otros más. O sea, por el hecho de que que esté apareciendo una nueva generación de jóvenes liberacionistas que de repente quieren algo diferente, puede ser, no tengo argumentos para decir lo contrario o confirmarlo, pero lo cierto es que en el partido, y lo vimos en las elecciones internas que ellos tuvieron, hay una fuerte lucha de poder, de alguna manera sembrada por esas generaciones que todavía están presentes en el partido. Y si vemos a los agentes de relaciones públicas de ese partido de Liberación Nacional, en la actualidad del día de hoy, que son los diputados en la Asamblea Legislativa, pregunto yo, ¿cuál es la impresión que dejan los diputados del Partido Liberación Nacional ante la sociedad según su desempeño en la Asamblea Legislativa hoy, en la actualidad, en ese gobierno, durante este periodo de la Asamblea Legislativa? Entonces, tampoco se puede desligar completamente, don Miguel Guillén, de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con el Partido de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque esas generaciones que han estado presentes a lo largo de muchas décadas todavía están ahí, por más que traten de aparecer o florecer las nuevas generaciones. Ujú. Y sí, correcto. Bueno, y cuando habla de una restauración de la democracia, etcétera, siento que a pesar de ser una persona joven, don Miguel Guillén habla mucho como el político tradicional, en aquellos propósitos abstractos, poco claros, poco aterrizados, poco pragmáticos, poco estructurados y simples de entender. ¿Qué es restaurar o remozar la democracia, modernizar la democracia, darle un nuevo aire? ¿Qué es realmente? ¿Cómo se come eso? Porque yo le puedo decir a ustedes, vamos a almorzar algo rico, eso es lo que está diciendo Miguel Guillén. Pero yo les puedo decir también, vamos a comernos un combo de Whopper doble, perdón, me encantan los Whopper, de un Whopper doble con papas fritas, etcétera. Yo sé que está mal porque las comidas chatarra y todo eso, pero es rico. Entonces, entre decir vamos a comer algo rico o vamos a comer algo saludable y decir vamos a comer específicamente esto, con esto, con esto y con esto, hay una gran diferencia, hay una claridad en cuál es el rumbo que vamos a agarrar. ¿Ok? Bien, seguimos. Pilar habla como si estuviera en oposición, pero doña Pilar hoy día es la mujer, cuidado y si no, la mujer más poderosa en Costa Rica, la que más influencia tiene en la opinión pública, la que más influencia tiene en Zapote, y en ese sentido es obviamente una figura muy importante para la cual, obviamente yo le digo, le ofrezco nuestra participación, por lo menos a esa liberación que quiere construir una democracia distinta y fortalecerla. Ahora, quiero decirle, los partidos políticos se han debilitado, sí, pero es un problema más estructural. Esto es un problema muy estructural de los sistemas democráticos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Todas las democracias liberales están teniendo serios problemas en su estructura de sistemas de partidos políticos. Ahora, no quiero decir que mal de mucho consuelo de tontos, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay un fenómeno estructural, sistémico, mundial que tenemos que visualizar si queremos llegarle al fondo de los problemas. ¿Qué pasa con las democracias liberales o lo que menciona el señor Miguel Guillén? Que probablemente lo que está sucediendo es que en su momento, el tipo de gobierno que estableció Liberación Nacional
alternancia con la Unidad Social Cristiana y en otros países de Latinoamérica específicamente, en su momento fueron funcionales, fueron útiles, pero en la época actual, ¿qué ha cambiado? Primero, el acceso a la información. Y eso despierta la capacidad para desarrollar sentido crítico, criticidad. Ahora la gente ya no come masticado, ¿ok? La gente le gusta saborear lo que se está comiendo y entendiendo realmente qué es lo que están ofreciendo los partidos. Y a raíz de eso es que mucha gente se ha dado cuenta que algunos movimientos políticos no han sido realmente funcionales o han estado alimentándose justamente de lo que la democracia les proveía, que era la oportunidad de gobernar. Entonces, ¿qué sucede? Hay movimientos políticos que se terminan gastando. Ese es el problema estructural que dice Miguel Guillén. Se terminan gastando y de alguna manera económicamente han llevado a un límite el país de insostenibilidad. Me salió la palabra. Entonces, sucede lo que sucede en Argentina. Crisis, llega Milei, una persona completamente fuera de todos los esquemas políticos conocidos, y ahora llega y hace una restauración. Llega Bukele a El Salvador, dice, no, las cosas no se van a hacer como políticamente se ha venido haciendo, lo vamos a hacer diferente, y funciona. Milei está sacando a Argentina de la crisis, mejorando primero la macroeconomía para que haya inversión extranjera, para que lleguen empresas, para que haya trabajo, para que las personas que han quedado desempleadas a causa de la motosierra que él ha hecho para mitigar el déficit fiscal, justamente se transforme en oportunidades de trabajo ahora con un mejoramiento y una seguridad jurídica que tienen ahora las empresas para desarrollarse en Argentina. Lo mismo ha pasado aquí en Costa Rica. El modelo fue tan, se cansó tanto que llegó Rodrigo Chávez al poder proponiendo algo diferente y con un estilo muy distinto. Primero, más entendible para el votante, más entendible que el tipo de comunicación de Carlos Alvarado, de Luis Guillermo Solís y de todos los gobiernos del bipartidismo para atrás. Ese es el tema. Seguimos. Es lo que yo quisiera. Sí. Yo quiero reiterar la actitud y posición de diálogo, además de que represento una generación distinta a la que conoció doña Pilar, con la que ella convivió políticamente como comunicadora primero y hoy día como política. Yo represento una generación que no quiere absolutamente nada con postulaciones en papeletas, por lo menos en mi partido, donde hayan cuestionamientos graves. Por supuesto que eso yo no lo quiero y me lo han visto decir insistentemente en la prensa. Yo me he opuesto también a los liderazgos tradicionales. He dado una pelea de frente dentro de Liberación para poder superar eso y buscar nuevos liderazgos frescos que piensen en una Costa Rica distinta. Yo, como busco coincidencias con doña Pilar y no disensos, he de decir que yo creo que los dos aspiramos a una Costa Rica muy similar, pero tal vez de pronto por caminos distintos. Pero si abrimos el diálogo, si abrimos el acercamiento, vamos a encontrar necesariamente, doña Pilar, que estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Sí. Yo aquí voy a lanzar una hipótesis muy personal, ¿ok? No sé, ustedes dirán qué les parece. El hecho de que desde el secretario general del Partido de Liberación Nacional se haga una invitación a trabajar en conjunto, a buscar, como dice Miguel Guillén, consensos, solamente que no está muy claro qué es lo que quieren, nada más hablan de diálogo y consenso. Pero a diferencia de eso, doña Pilar Cisneros sí habla específicamente de proyectos y de ideas para dar más empoderamiento al candidato, pero sobre todo al pueblo para poder elegir. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que si eventualmente el partido oficialista o el oficialismo acepta esa cercanía o ese acercamiento al Partido de Liberación Nacional, obviamente eso impactaría muy negativamente en la visión del electorado. ¿Por qué? Porque exactamente si ha habido algo que el votante o la población ha observado y que se traduce en una popularidad del 73% en favor del presidente Rodrigo Chávez,
más o menos similar al 85% de las personas que no creen en partidos políticos, es justamente ese distanciamiento que hay entre el gobierno y la fracción oficialista y los partidos tradicionales. ¿Ok? El que se acerque el oficialismo de alguna forma a un partido tradicional, evidentemente haría un cortocircuito en el criterio de la gente al momento de decir, no, no que eran diferentes. Esa es una interpretación muy personal que yo hago, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no es únicamente por un tema electoral, es que la visión es lo pragmático de la visión que tiene la parte oficialista y el gobierno en comparación con esa resistencia que tienen los partidos tradicionales, específicamente el Partido de Liberación Nacional, esa política clásica, aún con nuevas generaciones, es lo que justamente la gente ha visto como la gran diferencia y que le da esa popularidad a la parte oficialista. Y posiblemente doña Pilar sería la presidenta de este país si la Constitución no se lo prohibiera. Doña Pilar... Ni quiero ni puedo, por dicha. Pero ya que nos la deja picando. ¿Y don Edgar? ¿Le gustaría que fuera? Edgar va a cumplir 80 años. No, yo le pregunto. A ver, nosotros ya jugamos. Vea, nada más lo que yo le quiero contestar a don Miguel es esto, vea, don Miguel. Es que no es Pilar Cisneros la que dice que los partidos políticos perdieron su credibilidad. En la última encuesta del CIEP, el 85% de los costarricenses dicen no más. Usted habla de caudillismo y yo le pregunto si los dos partidos dominantes durante los últimos 50 años no ejercieron exactamente eso. José Figueres Ferrer, José María Figueres Olsen, Calderón papá, Calderón hijo. Y a ver, ¿cómo se elegían los candidatos de Liberación y los candidatos del PUS, don Miguel? O sea, por favor. Pero eso es hace más de 70 años, doña Pilar. A ver, ya esta es otra, Costa Rica. Señor, ya don Pepe, ¿qué hay de don Pepe aquí? José María Figueres no fue el candidato de Liberación en las elecciones pasadas. Bueno, pero ¿y cuál fue la actitud de mi generación? Decirle precisamente a los excandidatos que den su espacio y que ya no participen don Miguel, más. Esta es su generación y su candidato hace 2 años o 3 años fue José María Figueres. Bueno, pero ya no está, ya no nos vamos a devolver hace 2 años, ya no nos podemos devolver. No, es que primero usted me habla de 40 años y bueno, ahora resulta que ya no nos vamos a devolver de solo 2 años. Don Miguel, las circunstancias cambiaron y usted mismo lo dijo. No han cambiado, hay que hacerlas cambiar, doña Pilar. No han cambiado las circunstancias. Mundialmente los partidos están de capa caída, no es solo un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno mundial. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tuvieron su apertura política durante décadas y décadas y no han sabido responder a la necesidad. Bueno, pero la respuesta a eso no debe ser menos democracia. La respuesta a eso no debe ser menos democracia, más democracia. Por eso es que nosotros tenemos un proceso abierto para elegir candidatos y ustedes no. Ustedes no van a elegir candidato como lo vamos a hacer con nosotros. Ustedes ni partido político tienen en este momento. En este momento no saben ni tan siquiera cómo se van a inscribir. Y nosotros ya tenemos un proceso en marcha desde hace 3 meses. Nosotros sí tenemos un proceso democrático. Porque nosotros sabemos leer lo que el costarricense de hoy quiere. Ahí está la respuesta. Bueno, primero que todo, ahí está claro. Doña Pilar lanza algo, sabe lo que le... Pero ahí está justamente, o sea, los partidos tradicionales siguen pensando en función del partido y no en función de la gente, sino en función del partido, del sistema y de la institucionalidad. Pero no se han dado cuenta que los votantes ahora piensan distinto. Ya no quieren una ideología y un discurso inmaterial y clásico. Ahora la gente quiere que le digan cómo se van a solucionar las cosas, que le señalen lo que ha estado mal durante mucho tiempo y que se trate de hacer esos cambios si es posible. ¿Por qué? Porque a veces la misma institucionalidad no permite hacer esos cambios. Entonces ahí como que cuesta un poquito más. Doña Pilar dice, saben escuchar y leer al votante. Yo pregunto, quienes están a favor del oficialismo,
No están quizá esperando qué va a pasar a final de octubre para saber cuál es el partido eh, que al menos doña Pilar va a anunciar como el que le va a dar continuidad al movimiento rodriguista. ¿Por qué? Porque están identificados con la visión, están enfocados en la visión de lo que se quiere lograr por medio del gobierno actual. Eso es lo que están esperando las personas que están a favor del gobierno. ¿Ok? Pero por parte de Liberación Nacional están esperando hacer sus procesos democráticos internos, etcétera, y fijándose más en el proceso, fijándose más en las formas y de repente no escuchando realmente lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo el Partido de Liberación Nacional podía tener 40% más de la aceptación de los votos. Hace varias décadas, par de décadas de repente. Pero el día de hoy tiene como el 6% del padrón electoral. Perdió 30 y pico de por ciento de aceptación, de confianza. Esa es la gran diferencia. El hecho de que hagan elecciones internas para definir cuál es su candidato no los hace necesariamente más democráticos que el otro lado, que lo que está haciendo es leyendo porque hay capacidad de leer justamente más con redes sociales y todo esto, de leer cuál es el deseo de la gente para que justamente la gente pueda votar por quien quiere votar. No sé si me explico entre esas dos diferencias. ¿Y qué es lo que quiere? Un candidato confiable, con un programa de gobierno bueno, que se presente a la ciudadanía y diga, esto es lo que yo voy a hacer Ok, por el preséntenlo. país. Y vea la maravilla, Preséntenlo, pero Miguel. democráticamente. Si las elecciones pasadas las hubiera ganado José María Figueres Olsen, todo el gabinete, absolutamente todo, y los presidentes ejecutivos, y todo el mundo sería solo Liberación Nacional, solo verde y blanco. Pero usted está obsesionada con don José María, doña Pilar. Hablemos de lo que viene, del futuro. Hablemos del futuro. Hablemos de lo que viene, de la Costa Rica del futuro. Ignoramos los errores de los últimos 70 años que nos han llevado a donde estamos, don Miguel. Sí, pero no nos quedemos anclados en los errores. Veamos cómo los solucionamos. Vea, don Miguel, eso es justamente lo que los ha llevado a ustedes a perder toda credibilidad. Hoy por hoy, Liberación Nacional tiene el 6% del padrón electoral. Eso es lo que tiene. Porque tiene el 39% del 15% que todavía dice que tiene partido político. Doña Pilar, pero usted está centrada en todo lo negativo. Nadie está haciendo borrón y cuenta nueva. Señor. Pero ¿dónde están las propuestas de ustedes? ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que ahora cualquier costarricense pueda optar por la presidencia. ¿Sabe qué va a pasar con el chavismo, doña Pilar? Que ustedes van a elegir a dedo el candidato. De convencer a los costarricenses. Eso es lo que ustedes quieren, elegir el candidato a dedo. Eso es lo que están planeando. Chávez Robles, le recuerdo, Rodrigo Chávez Robles era el candidato número 23 de 24. No teníamos ninguna posibilidad de ganar, ninguna. Sí, no fue ninguna convención ni... ¿Y por qué ganamos? ¿Por qué ganamos? Porque logramos convencer a los costarricenses que era la mejor opción. Y no solo ganamos, sino que por Pero primera nadie vez está discutiendo en la historia esa parte. de este país, don Miguel, por primera vez es que este en no la es un historia análisis de, este país, de la última elección es un nacional. presidente que después de 3 años de estar en el poder tiene más popularidad que cuando empezó. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué cree que es? ¿Cree que pero ya no puede seguir gobernando Rodrigo Chávez. Chávez. Ya no puede seguir gobernando Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez tiene que dar paso a una nueva generación, tiene que dar paso a una nueva figura. Y esa es la discusión hoy. Eso es lo que le interesa al costarricense, el futuro. Pero, Es curioso cuando Miguel Guillén dice, eso es lo que le interesa al costarricense, el futuro. No, al costarricense le interesa el presente, o sea, que le solucionen los problemas ahora, concretamente. ¿Por qué? Porque la política tradicional ha estado siempre enfocada en decir, en el futuro. Alguna vez escuché a un político decir, vamos a volver a llevar a Costa Rica hacia el lugar que le corresponde a nivel mundial, el prestigio, la paz, etcétera, etcétera. Sí, eso es el futuro. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué va a solucionar concretamente? Ese es el tema, ¿verdad? Ahora, a nivel discursivo hay algo muy interesante. Doña Pilar tiene una línea de discurso muy clara, muy fuerte y muy robusta. ¿Ok? Ella no se desvía por ramas al momento de hablar. Miguel Guillén, curiosamente, primero, cuando doña Pilar habla, hay como mucha inquietud, ¿verdad? En las manos, eso es como
un poquito de ansiedad. A nivel de comunicación representa como un poquito de ansiedad para ver cómo abordo, contrarresto, ¿verdad? Justamente lo que me están tirando en ese momento. Pero Miguel Guillén trata de llevar, de primero, desligarse de las generaciones anteriores, primero, hay un esfuerzo muy grande, decir que van al futuro, decir que van a fomentar el diálogo, el consenso, tratar de alguna manera desviar un poco la conversación, pero no lo logra. No lo logra. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia cuando una persona tiene una línea discursiva claramente definida. Y doña Pilar lo tiene ahí, lo tiene muy, muy claro. Por eso dije al inicio, si uno va a andar en moto, tiene que andar con casco. ¿Por qué? Uno tiene que prepararse, no protegerse, es prepararse. Prepararse para lo que pueda venir y de ver de qué manera mitigo eso. Entonces, ¿qué pasó? De repente, Miguel Guillén, y esto es una conjetura muy personal, de repente Miguel Guillén dijo, voy a manejar temas como el respeto, el futuro, el consenso, las nuevas generaciones, etcétera, pero perdió de vista que justamente la mala popularidad que tienen los partidos en general, y entre ellos Liberación Nacional, es justamente lo que ha venido sucediendo por las últimas décadas, durante las últimas décadas, incluso en la actualidad. ¿Cuál es la percepción que la gente tiene sobre los diputados de Liberación? Ahí está el asunto. Y eso sucede cuando una persona se enfrasca su universo a mi metro cuadrado. Institucionalidad, partido, la necesidad del partido, etcétera. Ahí está el tema. Entonces, se dan justamente esta diferencia. Vamos a hacer. ¿Sabe qué es lo que sí va a Ustedes seguir van a gobernando elegir a este dedo país? y nosotros vamos a No, hacer un señor, proceso ¿sabe qué es lo que democrático. sí va a seguir gobernando ese país? El rodriguismo, el pragmatismo, el país moderno, dinámico, donde realmente la institucionalidad le responda al ciudadano y no le responda a los intereses de los grupitos de la casta Perfecto que para se el han enriquecido con discurso, este país. perfecto para el No, discurso, doña señor, Pilar. es Suena que, muy don bonito, Miguel, pero ustedes no han esa es la arreglado un solo realidad. problema sistémico. En estos 4 años Por no van a arreglar favor. ni un solo No, problema. La caja está peor de ninguno. como la encontraron. El AIA está peor de como lo Y, encontraron. no, La señor, eso es falso. seguridad ¿Y cómo? de Dígame como una cosa, 80 homicidios ¿cómo está la solo en macroeconomía? diciembre. 80 No, homicidios solo en señor. diciembre. Vea, don Miguel, 880 si quiere nos homicidios vamos a en la este historia. año. Si quiere Sí, nos vamos vámonos a a la ver quién historia. recibió a Caro Ustedes Quintero. dos en 2 años ¿Ah? han tenido la tasa más alta de homicidios de todo este siglo. Ahí está la historia. Entonces volvamos a los datos. Ajá. Esos son ¿Y los cómo datos. empezó todo eso? No empezó con Caro Quintero. Esos son No los datos. empezó con Es varios que esos eran los liberacionistas tiempos metidos en suyos. narcotráfico y Esos eran metidos los en la tiempos cárcel. suyos de los años 80. Ah, Yo cuando eso ni ahora existía. sí. Entonces, El decir o tratar de plantear la idea de que el país estaba muy bien, vamos a decirlo es muy simple. Hasta el 2022 el país estaba muy bien, pero después del 2022 o a partir del 2022, cuando llega Rodrigo Chávez al poder, la caja se cae, el AIA trabaja mal, no sé, recope mal, la inseguridad fatal, porque han sido los 2 años, el 2022, 2020, no, 2023, 2024 los más violentos. ¿Qué más? Bueno, ya mencioné lo de la caja, la educación mal. Quiere decir que antes del 2022 todo estaba súper bien. No había crimen organizado en el país, que fue la antesala y la preparación, el camino para que detonara en el problema de inseguridad continental que hay hoy. Continental, no es nacional, es continental. Países con ejército no han podido sostener el crimen organizado producto del narcotráfico. Entonces, muy fácil es decir que en los últimos 2 años todo se ha caído. ¿Por qué? Por culpa del gobierno. ¿Y quién gobierna? ¿Solamente el Poder Ejecutivo? ¿Qué ha hecho la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ha aportado? ¿Cómo ha mitigado? ¿Cuántos, en general, la Asamblea Legislativa, cuántos méritos ha hecho para que justamente no, sería ilógico que la Asamblea haya hecho una producción de leyes tan buenas y tan grande y que tengan el 85% de nota negativa, digámoslo así, porque ese es el reflejo de la calificación de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Usted me entonces decía, el pasado
para Perfecto. comprender el presente y construir el presente no sirve. Ya que- Entonces, según usted hay que hacer un borrón y cuenta nueva. No, Dey, señor. pero entonces vámonos al pasado. Cuando usted nació ustedes en han tenido el Perú control de este gobernaba país un durante autoritario más de 50 apellido años, Velasco. don Miguel. Velasco. Señor, Usted creció con ustedes han Velasco tenido y el control de Odría. este país durante 50 años y ya dieron lo que tenían que dar. La Ya mentalidad dieron la suya, leche que la tenían que mentalidad dar. suya, Ahora doña Pilar, déjenle oportunidad. la mentalidad suya, Y doña ahora Pilar, sí, viene de desgraciadamente, dictaduras. compañero, me tengo que ir Por porque eso voy a es que llegar usted no tarde cree, a plenario, claro, como ya es les muy había conveniente dicho. salir huyendo Sí. en este momento. Es muy Doña conveniente. No, Pilar señor. y Pero- don Miguel. No, señor. Y le exijo a los periodistas que organizaron esto que les digan si yo no les dije que yo me tenía que retirar porque tenía que ir a plenario. Es A mí cierto. usted no me va a decir, yo no corro de nadie, no huyo de No, nadie no. y no le temo a nadie. Sabemos que Si no, usted don- quiere, don Miguel, les ofrezco ya hacer un debate entre usted y yo sobre la Costa Claro, Rica con de mucho antes, gusto. la Costa Rica de hoy y la Costa Rica del futuro. Encantada. Me 2 interesa más horas, la del 3 horas. futuro, pero no le Sí. tengo miedo al Ah, pasado tampoco. Démosle. Sí, sí. Encantada, pero Le Le feliz de la agradezco vida. mucho, más bien, doña Pilar, que por lo menos Y aquí la parte final. Miguel Guillén hace referencia al gobierno de Velasco Alvarado en Perú, cuando doña Pilar vino a Costa Rica huyendo de la dictadura militar. Su familia vino huyendo de la dictadura militar. Es, vamos a decirlo así, una falta de respeto decirle a una persona que su mentalidad y su ideología es de corte autoritario, dictatorial, porque también más adelante mencionó algo que iban en contra de la prensa, etcétera, porque la persona vivió en una sociedad donde imperaba esa problemática y que a causa de esa problemática tuvo que emigrar. Eso sí es un irrespeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, no sé, todos los rusos son malos porque viven en un país donde hay un gobernante que invade otros países. O que los nicaragüenses también vienen con una mentalidad retorcida porque tienen un gobernante como Ortega. O que los venezolanos son autoritarios y violan los derechos humanos porque viven en un país gobernado por Maduro. Eso no tiene ni pie ni cabeza, es ilógico, es irrespetuoso y es hasta cierto punto xenofóbico. De alguna manera, podría interpretarse de esa forma. Entonces, em, es interesante, y sí es cierto, doña Pilar había dicho que disponía de media hora y se le fue casi como una hora de toda la entrevista, pero es interesante analizar el discurso y cómo se dice y también explorarlo desde el área de la comunicación. Ahí cada uno tendrá su opinión, tendrá sus observaciones y como les dije en el video anterior, si consideran que este material de alguna manera aporta, por favor, compártanlo y por favor también comenten. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este es un espacio justamente democrático. La gente tiene la oportunidad, el derecho de expresarse libre y abiertamente. Muchísimas gracias.